Y dentro del contexto de este simposio sobre Mater Magistra, teníamos bastante interés en los organizadores en presentar algunas comunicaciones, presentar algunas reflexiones que, bueno, pues no solo atendieran, creo, a la problemática que pueda plantear Mater Magistra, también Labor en Exerces. Es el 30 aniversario de Labor en Exerces y esto, pues, focaliza especialmente en el tema del trabajo nuestro interés. De hecho, en la mañana vamos a tener dos comunicaciones que giran en torno al tema del trabajo. Uno, bueno, y un tema básico para Mater Magistra, que es el salario y la participación de los trabajadores y la atención a las desigualdades sociales. Fernando Díaz, que es el responsable, director del Departamento de Pastoral Obrera en la Conferencia Episcopal, pues ha elaborado, está trabajando en este tema y de forma habitual. Por tanto, yo creo que es una comunicación bien, digamos, de calidad dentro de nuestro marco. Igual que se hace con las ponencias, pues luego la pondremos en la web para que esté a disposición de todos. Pues bien, sin más preámbulos, Fernando, pues vamos a abordar la comunicación. Bueno, pues buenos días, los que no nos hayamos saludado todavía. Voy a intentar ajustarme al tiempo que me habían dicho. Estamos en una situación en que los cambios cada vez más acelerados que se van dando en el mundo del trabajo están, yo creo que en eso estamos de acuerdo, subvirtiendo esa prioridad subjetiva del mismo que Labor en Exerces ya ponía de manifiesto, ¿no? Afectando a la dignidad humana y en la medida en que se está proponiendo por esa vía, también después Caritas in Veritate lo recordaba, una nueva antropología. Es decir, se está configurando un sujeto privado de lo más central de su existencia, que es la vocación a la filiación divina y a la fraternidad humana, que es lo que lo constituye en imagen de Dios en medio del trabajo de cada día. Y en esa situación, el mundo del trabajo es hoy también, yo creo, un patio de los gentiles en el que hay que seguir presentes, en el que hay que seguir perseverando en el diálogo y que se constituye en uno de los escenarios específicos de la nueva evangelización. Es lo que queremos al final plantear en este simposio. Y por eso no podemos renunciar a una presencia específicamente evangelizadora en medio del mundo del trabajo, que esté iluminada desde la aportación y las claves que la doctrina social de la Iglesia, en su riqueza y en su actualidad, sigue ofreciendo hoy a todos los debates y todas las situaciones que se van planteando en la vida socioeconómica. Y uno de esos debates recientes es el que tiene que ver con la forma de determinación del salario. Mater Magistra aborda una cuestión muy importante, es decir, ¿cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el salario para que éste sea suficiente y justo, para que sea un salario suficiente y justo? Y sobre esa cuestión vamos a intentar centrarnos. La cuestión social, centro de la enseñanza de la Iglesia, se ha configurado a lo largo de la historia como expresión de un conflicto social, un conflicto que adquiere dimensiones novedosas porque van apareciendo nuevos elementos en la configuración del trabajo humano. Tanto que Juan Pablo II llega a decir en Labor en Exerces, en el número 3, que el trabajo humano es la clave de toda la cuestión social. Y yo creo que se dice no para reducir la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza social, a una cuestión de meras relaciones laborales, sino para poner de manifiesto, como un criterio hermenéutico de la realidad, que la configuración que el trabajo humano va adquiriendo se sitúa en esa matriz de ese conflicto que trasciende las meras dimensiones del ámbito laboral, del ámbito simplemente de las relaciones laborales, para llegar a afectar antropológicamente al ser humano y configurar no solamente una nueva manera de trabajar o de configurar relaciones laborales, sino incluso una manera nueva de ser y una manera nueva de existir. Y eso es porque el trabajo es el principal medio de realización, de humanización y de socialización que tenemos las personas. Y concebido desde las claves del neoliberalismo, termina por ser un camino de deshumanización. Por eso ese conflicto adquiere esas dimensiones antropológicas. No estamos hablando de una cuestión meramente técnica, sino que estamos confrontando cosmovisiones y comprensiones globales del ser humano. Bueno, pues a lo largo de toda esa historia de la cuestión social y del conflicto, un tema central ha sido siempre el del salario.
La doctrina social se ha ocupado prácticamente en todos los documentos del Magisterio Pontificio, hasta Mater Magistra, de ese tema, y han ido definiendo criterios, algunos con carácter o con intención de que tuvieran un carácter permanente. En Rerum Novarum, por ejemplo, el salario se configura como un derecho que surge del ejercicio del trabajo, que permite conseguir lo necesario para la comida y el vestido, que da a su vez el derecho de emplear el salario a gusto del trabajador y que permite incluso acceder a la propiedad de los bienes. Dice Rerum Novarum, el medio universal de subsistencia, y recuerda que los frutos del trabajo han de ser de aquellos que ponen el trabajo. Y aborda criterios para su determinación. Estamos en 1891, entonces parte del hecho de que la cuantía del salario se establece por libre consentimiento entre el empresario y el trabajador. Y que una vez que el patrono ha pagado el salario convenido, pues ha cumplido su parte. Por eso denuncia la injusticia del patrono que se niega a pagar el salario pactado. Pero Rerum Novarum añade algo más a esa situación de hecho que encuentra. Y es que señala que el trabajo implica por naturaleza un carácter personal y necesario. Desde el aspecto personal, la libertad para pactar la retribución es ilimitada, aunque dicha retribución sea corta. Pero si a ese aspecto personal se une el necesario, entonces resulta que el salario no debe ser en manera alguna insuficiente, dice la encíclica con lenguaje de entonces, para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Por tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura porque la imponen el patrono o el empresario, esto es soportar una violencia contra la cual reclama la justicia. Señala de nuevo que el salario tiene que ser amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos. Y deja planteadas así Rerum Novarum las cuestiones básicas de la determinación del salario. 40º año vuelve a reiterar la consideración del trabajo como título de propiedad y abre la puerta a una nueva concepción en las relaciones laborales al entender que capital y trabajo deben unirse en una empresa común y que eso es lo que va a hacer que se llegue a una justa distribución de beneficios que haga efectivo y posible que el salario fruto del trabajo pueda ser título de propiedad y que permita atender a la subsistencia y a las necesidades básicas, incluso aumentando el patrimonio familiar, ¿no? Y señala en los números 63 a 75, 40º año, una serie de criterios, partiendo de ese doble carácter personal y necesario del trabajo, y personal y social del trabajo. 40º año añade esa dimensión. Bueno, pues dice que solamente se podrá valorar justamente y remunerar equitativamente el trabajo cuando se tiene en cuenta su carácter individual y su carácter social. Y de ahí entresaca unos criterios. Que la remuneración debe alcanzar a cubrir el sustento propio y el de la familia, que tiene que permitir atender las necesidades domésticas ordinarias, que la remuneración debe tener en cuenta las condiciones de la empresa y del empresario, sin que los escasos beneficios de la empresa sean causa justa para disminuir a los obreros el salario, que la cuantía del salario debe acomodarse al bien público económico y explica, dice, lo que requiere en primer lugar dar oportunidad de trabajo a quienes pueden y quieren hacerlo, siendo contrario a la justicia social disminuir o aumentar excesivamente por la ambición de mayores ganancias y sin tener en cuenta el bien común los salarios de los obreros. Y esa misma justicia pide que en unión de mentes y voluntades los salarios se rijan de tal modo que haya trabajo para el mayor número y que puedan percibir una remuneración suficiente para el sostenimiento de su vida. Y como un último criterio, 40º año señala que los salarios deben guardar una proporción con los precios a los que se venden los diversos productos. De manera que se va configurando la dignidad de los trabajadores, la subsistencia familiar, el carácter social de la economía, la justicia social y el bien común como criterios que hay que tener en cuenta para determinar el salario. Y en esa se llega a 1961, en que Mater Magistra puntualiza y desarrolla las enseñanzas sociales de los pontífices anteriores en este tema y aborda nuevamente el tema de la remuneración del trabajo. Parte de la constatación de que la realidad de ponía de manifiesto Rerum Novarum sigue existiendo todavía, es decir, innumerables trabajadores de muchas naciones y de continentes enteros se les remunera con salarios tan bajos que quedan sometidos ellos y sus familias a condiciones de vida totalmente infrahumanas. Y es una situación, sigue diciendo la encíclica, que contrasta de manera abierta e insolente con la abundancia y el lujo desenfrenado de unos pocos. Estamos ante una generación gravada con cargas excesivas para aumentar la productividad de la economía nacional de acuerdo con ritmos acelerados que sobrepasan por entero los límites que la justicia y la equidad imponen. 1961, y si cerramos los ojos parece que lo podemos decir esta misma mañana de la realidad que vivimos, ¿no?
Sigue señalando que hay un acusado contraste entre retribuciones altas e incluso altísimas por prestaciones de poca importancia o de valor discutible, y el trabajo asiduo y provechoso de categorías enteras de ciudadanos honrados y diligentes a los que se retribuye con salarios demasiado bajos, insuficientes para las necesidades de la vida o, en todo caso, inferiores a lo que la justicia exige. Lo que Mátenes Magistra está poniendo de manifiesto es la ruptura entre algo que ha sido esencial en la doctrina y que sigue siendo esencial en la doctrina social de la Iglesia. La ruptura entre la determinación de los salarios y los criterios mencionados en las anteriores encíclicas, porque empieza a aparecer una economía especulativa, no productiva, que rompe la vinculación entre el trabajo humano, la producción de bienes y servicios y la satisfacción de las necesidades humanas, y empieza a desgajarse el trabajo también de su carácter social. Y por eso reiterará la necesidad de acudir a los criterios que ya están establecidos y abunda en alguno nuevo. Señala que no es lícito abandonar la determinación del salario a la libre competencia del mercado o que su fijación quede al arbitrio de los poderosos, que es una exigencia de justicia que los trabajadores cobren un salario cuyo importe les permita mantener un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones familiares, que se ha de tener en cuenta la efectiva aportación del trabajador a la producción económica, la situación financiera de la empresa en que se trabaja y las exigencias del bien común de la comunidad política, pero señala en orden a obtener el máximo empleo de la mano de obra en toda la nación. Y finalmente las exigencias del bien común universal. Y establece una novedad más. A todos estos criterios, la encíclica Mátenes Magistra señala que deben tener, que revisten un valor permanente y universal, dice exactamente en el número 72. Podríamos decir que a los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia en materia salarial, Mátenes Magistra añade unos principios fundamentales. Y desde esos principios, desde esas claves, añade también unas matizaciones. Que la proporción entre la retribución del trabajo y los beneficios de la empresa debe fijarse de acuerdo con las exigencias del bien común y que esas exigencias son facilitar el trabajo al mayor número posible de los obreros, evitar la constitución de categorías sociales privilegiadas, mantener la proporción entre salario y precios, hacer accesible el acceso de los ciudadanos a los bienes materiales y de la cultura, suprimir o limitar las desigualdades entre diversos sectores de la economía, equilibrar el incremento económico con el aumento de servicios generales, ajustar las estructuras al progreso, evitar la competencia económica desleal entre países, cooperar en el desarrollo económico de las comunidades más pobres. Es decir, exigencias del bien común que deben tenerse en cuenta a la hora de modular y determinar la retribución, también dice la encíclica, de los dirigentes de las empresas y en forma de intereses o dividendos de aquellos que aportan el capital. Bueno, pues a partir de Mátenes Magistra se asume esa concepción de que estos criterios tienen ese valor permanente y universal y vamos a encontrar ya en la doctrina social de la Iglesia poca novedad. Pazin Interri señala que las autoridades deben procurar que los obreros aptos para el trabajo puedan trabajar y hasta el concilio prácticamente no se encuentra ninguna referencia en Gaudium et Spes más breve y referida a la globalidad de la vida económica, y en Populum in Progressio cuando se hace referencia a las condiciones de justicia en que debe afrontarse el tema de la emigración. Ni siquiera el Labor in Excelsis aporta mucha más novedad en este tema. Bueno, pues ese es el marco en el que llegamos a nuestros días y en el que el debate cambia también. Empezamos a hablar en un contexto mundializado de crisis de que hay que unir necesariamente salarios a la productividad. Solamente en Google, si buscáis salario y productividad juntos, este mes pasado cuando yo hacía esto, había 4.680.000 resultados de búsqueda, en 0,2. O sea que seguramente habrán subido porque ha seguido el debate. Hasta ahora la fórmula principal había sido la de ligar salarios al factor más decisivo, que era el incremento del coste de la vida, el IPC en nuestro país, ¿no? Porque era un medio que aseguraba que en las fluctuaciones monetarias el salario seguía manteniendo su poder adquisitivo y podía guardar esa justa proporción con los precios de los productos. Pero cada vez más, dentro del sistema capitalista y de este sistema neoliberal, el salario se está convirtiendo en el medio de pago de una mercancía, de un elemento más del proceso de producción, objetivo, despersonalizado, que se va disociando de las necesidades personales, lo que ya ponía de manifiesto Mátenes Magistra, ¿no? De las personales y de las familiares de los trabajadores. Y se va constituyendo en un precio que la ley de la oferta y la demanda, muchas veces más la ley de la oferta que
que la de la demanda, fija en cada momento hasta que se le despoja de toda condición de estabilidad y de seguridad. Y sobre todo se le despoja de ese carácter personal y de ese carácter de dignidad. El salario se vinculaba a esa satisfacción de las necesidades y era un referente comúnmente admitido. La nueva configuración de las relaciones laborales lo que va haciendo es mercantilizar estas relaciones, y el salario es lo que desde siempre la doctrina social ha deplorado, una mera convención entre empresario y trabajador a la que éste acude muchas veces urgido por la necesidad y chantajeado por la indigencia, consciente de que quien renuncia a esas condiciones que pueden resultar deshonrosas, a la vuelta de la esquina va a tener que aceptar quizá otras más duras, aún más inhumanas, ¿no? Nada hay más contrario a la teoría económica de la doctrina social de la Iglesia que el liberalismo económico. Y no lo digo yo, tengo respaldo. Lo curioso es que esto está en un libro de patrística, en un autor que estudia a los Santos Padres. Y especialmente este neoliberalismo que nosotros estamos viviendo, pues es aún más contrario a la teoría económica de la doctrina social de la Iglesia. Cada cierto tiempo los medios de comunicación nos abundan en informaciones agoreras acerca de la cantidad ingente de males que pueden sobrevenir si no se moderan los incrementos salariales, si los trabajadores no siguen haciendo esfuerzos por renunciar a parte de su salario. Y eso supone partir de una falsa convicción, que es que los salarios en nuestro país son extremadamente altos y altos por encima de la racionalidad. Y que además son los principales causantes de un gasto de una situación que hay que moderar como sea, ¿no? Hay en la comunicación, cuando esté, en las notas hay citadas algunas referencias de algunos economistas, de Pozo Maqueda y algún otro, que dicen que eso no es realmente cierto y que además hay datos. La encuesta de estructura salarial que periódicamente publica el Instituto Nacional de Estadística, la última está publicada este año, recoge los datos del 2009, ofrece datos suficientes para poder rebatir esas afirmaciones acerca de los sueldos excesivamente altos que hay en nuestro país, ¿no? O de que hay una homogeneidad salarial incluso en términos estadísticos. Hay que recordar que en esa situación, cuando leamos los datos, pues está la situación que ponía de manifiesto Rerum Novarum en su día, ¿no? Es decir, que el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura porque la imponen el patrón o el empresario, y eso es soportar violencia. Bueno, pues en ese contexto se dice, vamos a desvincular salarios de precios, vamos a desvincular salarios de necesidades y vamos a asociarlos de forma más radical a la productividad. Un concepto que es complejo. Las pocas referencias de economistas que yo he ido leyendo sobre este tema, pues coinciden en eso, aunque plantean posiciones distintas a veces, pero coinciden que es un concepto complejo y curioso que trae de cabeza a buena parte de los gobiernos. Básicamente la relación que existe entre la producción obtenida y los recursos utilizados para conseguirla. Y que producir más con menos de manera eficaz eleva el resultado de una manera tan interesante que permite incrementar beneficios minimizando los costes, ¿no? Y ser más competitivo ofreciendo un producto de igual calidad a menor precio para el consumidor, básicamente para entendernos. Lo que significa que la productividad está al servicio de la competitividad, ¿eh? Es decir, su objetivo es lograr una mayor competitividad. Pero hay un problema, que es que en el que también coinciden muchos economistas, que es un problema medir la productividad, ¿eh? Es decir, que el problema de fondo está en que, aparte de la dificultad de medición de la productividad, el éxito de la actividad económica se mide en términos de rendimiento económico, de beneficio, ¿no? Y que su búsqueda es lo que lleva a convertir a las personas empleadas en factores de producción al servicio de dicho éxito. Pues desvincular salarios de inflación en ese contexto lo que está haciendo es eliminar un freno o eliminar un límite a la posibilidad de establecer nuevamente y normalmente a la baja el salario en una relación laboral. Hay una conclusión todavía que podríamos anteponer para enmarcar esto, que es que la productividad en España, también con datos de este año, es similar a la europea, pero los salarios no lo son. Quiere decir, hemos crecido en productividad sin que el salario lo haga correlativamente, aun cuando la totalidad de la reducción de los costes que ha permitido incrementar la productividad ha venido de las reducciones de salarios. Y en ese marco la pregunta nuestra es muy clara, es decir, ¿es cristiano entonces vincular salarios a productividad? Ese es el planteamiento. Bueno, yo creo que la mejor aportación a ese debate de la doctrina social de la Iglesia
es recuperar los criterios que con valor permanente y estable señalara Mater Magistra. Y entonces descubrir que la doctrina social de la Iglesia lo que pone en el centro de la actividad económica es a la persona, y eso significa mucho más que un reparto equitativo de la riqueza, ¿no? Hay un primer componente de valoración del trabajo humano irrenunciable, que es su carácter subjetivo, el que hace referencia a la centralidad y dignidad humana, al carácter individual, social y familiar del trabajo y de la persona del trabajador. Y ese es el primero de los elementos a considerar a la hora de retribuir el trabajo. No cuánto se produce, a qué coste, cuánto se puede ganar produciendo ese bien o haciéndolo en este o aquel lugar, o con estos u otros instrumentos o tecnologías, sino cuánto es necesario retribuir el trabajo humano desarrollado para producir ese bien, de manera que eso posibilite vivir dignamente al trabajador y a su propia familia, y que permita su vida digna. Es decir, eso es hacer concreto, eso que decía San Juan Crisóstomo, pero bueno, si hubiera sido San Ireneo diríamos lo de San Ireneo, es decir, la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? Por tanto, las necesidades humanas son el primer referente a tener en cuenta desde la doctrina social. El servicio al hombre y a sus necesidades humanas, decía Gaudium et Spes, es la primera ley fundamental del desarrollo y de la actividad económica. Y el conjunto del proceso de la producción tiene que ajustarse pues a esas necesidades de la persona y a la manera de la vida de cada uno, sigue diciendo el concilio, en particular de su vida familiar. Es poner a las personas en el centro de la vida económica y recuperar el principio básico de la doctrina social, que es la dignidad sagrada de la persona humana. Y junto a ello otros elementos cada vez más interdependientes en la consecución de un trabajo decente y de un salario justo, ¿no? Las exigencias del bien común, tanto de la propia comunidad política como del bien común universal, que señalaba Mater Magistra, principalmente en orden a obtener el máximo empleo de la mano de obra. Es decir, la fijación del salario, una vez atendida la satisfacción de las necesidades y teniendo en cuenta la efectiva aportación del trabajador a la producción, tiene que ser cauce también para conseguir que todos los que quieran y puedan trabajar encuentren un trabajo efectivo y digno. Y hay propuestas también desarrolladas por el propio movimiento sindical, alumbradas por la doctrina social de la Iglesia y especialmente en nuestro país por la reflexión y por la acción de los movimientos apostólicos obreros, que abrieron cauces concretos para la realización de esa posibilidad, ¿no? Quiere decir, la fijación del salario desde las claves de la doctrina social es un cauce de lucha contra el desempleo porque pone en el centro de la economía el trabajo y el servicio a las personas. Pero además esa clave de interdependencia del bien común supone un freno a las políticas de deslocalización que practican tantas empresas transnacionales y es un elemento que además puede propiciar la desaparición de prácticas laborales deshumanizadoras en países de entornos distintos a los del primer mundo, ¿no? Puede generar una práctica que impele a organizar las relaciones internacionales desde la base del comercio justo, por ejemplo, y hacer frente al escándalo de las disparidades hirientes que Populorum Progressio ya señalara, ¿no? Finalmente, habrá que tener en cuenta, dice Mater Magistra, la situación financiera de la empresa en que se trabaja. Es verdad que el salario no puede tener un alcance confiscatorio de los beneficios y que es necesario retribuir el capital en la misma medida que el trabajo, pero eso supone avanzar en la participación de los trabajadores en la gestión y en las decisiones de la empresa. Sobre este tema ya dejaremos que Goyo nos alumbre luego. Y por eso juega ahí también la clave básica en todo ese proceso de determinación de salarios que siempre ha establecido la doctrina social de la Iglesia, especialmente Mater Magistra, que es que el salario no puede dejarse al juego de la libre competencia del mercado, ¿no? En otras palabras, la productividad no puede ser el factor determinante de la fijación y actualización de los salarios en ningún caso, al menos desde las claves de la doctrina social de la Iglesia. En el fondo, cuando se habla de productividad en ese debate, no se está hablando de vincular la aportación efectiva del trabajador al proceso productivo, en la clave personalista que propone Mater Magistra, sino al beneficio, ¿no? Vinculación que siempre, en este sistema económico al menos, es inversamente proporcional. Es decir, mayor beneficio está conllevando menos salario. Y además, sabiendo que el beneficio que se obtiene así a costa del trabajador no va a revertir tampoco en la retribución del trabajador. En fin, ese sería el planteamiento. Yo concluyo tomando prestadas palabras de la carta de Cuaresma de este año de los obispos del País Vasco y Navarra. Ellos decían, de lo dicho, contexto parecido, se desprenden dos consecuencias. La primera es que la propia comunidad cristiana
impulsada por el mandato evangélico, ha de promover la puesta en práctica de la doctrina social guiada por sus principios y preservando y fomentando los valores de la vida social, como son la verdad, la libertad, la justicia, la paz y el amor. Y que el hacerlo es una exigencia primaria de la dimensión caritativa de la Iglesia. Y la segunda consecuencia consiste en la necesidad de fomentar una práctica de ojos abiertos y de corazón compasivo para ver los rostros sufrientes de las víctimas y dar testimonio de los principios del bien común, del destino universal de los bienes y de la solidaridad. Esta segunda práctica, la dimensión caritativa, además de urgente e inaplazable, es una auténtica piedra de toque de nuestra veracidad y credibilidad. Yo creo que de cara a plantearnos caminos y criterios de evangelización y sobre todo de sostener y acompañar a tantos militantes cristianos que siguen teniendo su compromiso, su manera de concretar y hacer vida la doctrina social de la Iglesia en el mundo del trabajo, pues para poder anunciar de un modo privilegiado la buena noticia del reino, un buen servicio sería actualizar la lectura y la reflexión sobre Mater Magistra para iluminar desde la clave del Evangelio a esos militantes que siguen luchando por salarios dignos y empleos decentes para todos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tenemos unos minutos para poder conversar entre nosotros y con el ponente. Es un tema muy de actualidad. De hecho, yo escuchaba esta mañana en la radio uno de los aspectos que se está exigiendo al gobierno de este país es el que se pueda abordar la reforma laboral, pero de un modo profundo, como uno de los temas que seguramente, bueno, pues en lenguaje periodístico calmarían a los mercados. Bueno, estamos ante un tema que, tiene actualidad, que ha sido, como dice Fernando, ya bien tratado en la doctrina social de la Iglesia a lo largo de los diversos documentos, que es un tema complicado, es decir, la justicia del salario es un aspecto complicado. Otra cosa es que se pueda definir unos criterios comprensivos de esa valoración justa. Y en este último tiempo, pues como bien dice él, está apareciendo de modo notable el debate, y sobre todo impulsado por el gobierno alemán, asociar productividad a salarios, que es un objetivo que yo creo, que el gobierno alemán pues tiene muy metido de cara a lo que puede ser el futuro de la vida económica en el aspecto laboral. Pues bien, podemos hacer algún comentario en torno a la comunicación, siempre en relación a lo que se ha explicado aquí en esta comunicación, y por tanto abrimos el turno para que podáis preguntar o hacer una reflexión propia también en torno a este tema. Arturo. Muchas gracias, Fernando, por cómo has explicado, pero quisiera complementar un poco esa relación salarios-productividad. Como bien has dicho, productividad es producción general dividido entre número de factores que se han utilizado para ello. En el caso del empleo, del trabajo, productividad, producción general, número de trabajadores que han ido. Con lo cual resulta que si disminuimos el número de trabajadores, aumenta la productividad. Por eso, en muchos momentos, se beneficia el desempleo para que aumente productividad. ¿Qué ocurriría desde el punto de vista salarial? Pues que los que están trabajando tendrían mayores salarios, si unimos a eso, y los que están en desempleo se quedarían sin nada. Las desigualdades dentro de la misma clase trabajadora serían mayores. Es una visión desde el punto de vista individualista. ¿Es aceptable eso desde un punto de vista de pensamiento social cristiano?
yo estaba pensando también en la misma línea del individualismo, el concepto de familia. Claro, cuando se hablaba en la materia magistra de cubrir las necesidades básicas de la persona, se entendía que tenía que cubrir a toda la familia con los hijos y la cónyuge, el cónyuge. Entonces, claro, la situación había cambiado también a la hora de determinar lo que sería ese salario justo de cara a cubrir las necesidades básicas. Entendemos por persona con la emancipación de la mujer, tenemos por familia, unidad familiar, con lo cual, claro, es la antropología de nuevo la que se vuelve a poner de manifiesto. Abordamos estas dos. Sí, empiezo por la tuya. El tema del salario familiar, aunque como concepto sí está presente en la doctrina social, es verdad que ha evolucionado también, porque cuando aparece Rerum Novarum, Acta Materia Magistra, se está pensando en que es el empresario el que tiene que aportar un salario suficiente para el sustento de la familia. Hoy, en esa consideración de salario familiar, que sigue presente desde las necesidades, interviene también el papel del Estado. Es decir, hay una parte de salario que es la que paga directamente el empresario al trabajador, pero luego hay una serie de prestaciones sociales que ayudan a ese sostenimiento de la familia por vía indirecta, por vía de prestaciones sociales, y que en muchos casos aporta el Estado. Es verdad que surgen y se financian con las aportaciones que empresarios y trabajadores hacemos a los sistemas de seguridad social, ¿no? Pero sistemas de educación, de guardería pública, sistemas de beneficios familiares, sistemas de prestaciones o de ayudas por hijos, etcétera, pues estarían incluidas en ese concepto de salario familiar. El tema de la productividad no se va a tener en cuenta. El tema de la productividad podría también afectar a eso. Podría afectar también a eso. Es verdad, es decir, hombre, sabes más que yo del tema de productividad, pero cuando yo leía, yo al final en esta comunicación ponía simplemente eso, es un tema complejo, porque yo al final no he llegado a diferenciar exactamente lo que es la productividad media de la productividad marginal, pero Vicente Navarro hablaba de un ejemplo en el que decía la medición óptima de la productividad sería la que lo hiciera desde el último trabajador y menos cualificado que hubiera llegado, con lo cual, claro, esa disparidad de salario después a la hora de aplicar el resultado de la productividad a los salarios y provocar esas desigualdades podía ser grande, ¿no? Pero sobre todo lo que dice, es decir, si abaratamos costos a la hora de pensar en que tenemos que incrementar productividad, y usted, desempleemos y con menos personal, con menos costos, hacemos eso. Ese es el debate. Bueno, esas mismas diferencias las podemos estar pensando en una empresa, pero las podemos estar pensando también. Ayer hablaban, no sé si era Manuel Pizarro quién, del contexto del euro, ¿no? De la zona euro. Bueno, en la zona euro, el Banco Central Europeo, la Oficina de Estadística Europea, perdón, en el año 2008, dice que entre los países de la Unión Europea el salario mínimo tiene estas diferencias. El salario mínimo oficial, en Bulgaria son 112 euros al mes, en el año 2008. En Luxemburgo, 1.610 euros al mes. Entonces, al final, mientras la posibilidad de deslocalización y de llevarte parte de la producción a otro sitio puede existir, pues tú puedes perfectamente aumentar competitividad, aumentar productividad, simplemente deslocalizando partes del proceso de producción, porque puedes jugar con esas diferencias salariales tan abismales, ¿no? Y al final, en el fondo, es eso, es decir, estamos planteando una clave individualista. Es decir, la mercantilización de las relaciones laborales que yo decía lleva a eso. Es decir, usted, aquí no hay, y además se está planteando ahora, de nuevo, es otro debate que está saliendo en los medios de comunicación. Vamos a no encorsetar con convenios colectivos las relaciones laborales, que cada empresario pueda gestionar el salario con sus trabajadores en función... Más que colectivos sectoriales. Convenios colectivos sectoriales, sí. Y dejamos la determinación del salario a la negociación entre trabajador y empresa, porque eso es flexibilizar las posibilidades de la economía. Bien, y al final seguramente terminamos mercantilizando, individualizando, con lo cual, mire usted, los sindicatos llegarán un día que no serán necesarios. Ignacio, Has tocado dos veces en lo que la Materia Magistra habla de la efectividad, de tener en cuenta la efectividad de la aportación de cada trabajador a la producción económica y a la situación financiera de la empresa. No cabe duda de que una de las afirmaciones de
que los beneficios de las empresas no deben de disminuir el salario, en la cual desde un punto de vista de doctrina social de la Iglesia estamos de acuerdo. Pero los 4 años y medio que llevamos de crisis nos están diciendo lo contrario. Yo os voy a poner un ejemplo de una empresa que es cliente mío, que en el año 2010 ha perdido todos sus beneficios de toda su vida, en un año. ¿Qué ha pasado? Un ERE de 50. Pero claro, los EREs de 50, de 10, de 15, de 18, de 20, es que lo tienen que hacer a la fuerza. Es que es una situación realmente la que se está viviendo en la empresa, vamos, prácticamente insoportable, por decirlo de alguna forma. Y la culpa no es de la empresa. La culpa es de esa parte de situación financiera. Claro, es muy difícil el tema del salario. Os voy a contar una experiencia personal. Yo tengo un despacho, tenía 10 trabajadores, ahora sigo teniendo prácticamente los mismos, y yo estaba aplicando la doctrina social de la Iglesia toda mi vida. Y en el año 2000 llegó un momento ya en los sueldos y los salarios que yo dignamente creía que tenía que ganar la gente y lo ganaba en mi despacho, que el despacho llegó a un tope que prácticamente ya hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces yo encargué una consultoría a un profesor del Instituto de Empresa. Llegó a mi despacho y sacó los ratios, ¿no? Los tenía también, y sacó las ratios, y yo estaba pagando casi un 67% de la producción en salarios. Eso es una burrada, una bestialidad, ¿no? Claro, ya había llegado un momento, en aquella fecha, que estaba yo pagando 6 millones de pesetas de IRPF de los trabajadores que los asumía yo. Entonces la primera medida que yo tomé fue que esos 6 millones, porque cada uno apechugara con sus impuestos. Resultado, un 13 de diciembre del año 2000, estaba trabajando la gente tan normal, en el grupo, y el día 14 me faltan 4 al trabajo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que montan otro despacho. Se llevan mi información y bueno, y se llevan un grupo de clientes, etc. No sé, es que es tan difícil. Yo veo una situación que concretamente en los 4 años y medio que estamos viviendo, hoy en día es imposible, como no sea con una regulación drástica del empleo, el que un porcentaje altísimo de empresas puedan seguir viviendo y puedan seguir pagando unos salarios dignos, por lo menos si se presenta la situación en la empresa. Es verdad que no es un tema fácil. Es decir, yo cuando lo planteo, a lo mejor planteado así, tal en marco teórico, pues hay que plantearlo con cierta simplicidad para captar los conceptos. Yo no le arriendo la ganancia al que tenga que llevar a la práctica eso y organizarlo. Pero yo creo que la doctrina social sí nos da unas claves. Hay una básica que es esa que yo aludía, que a lo mejor yo después hace con referencia, es decir, el de la participación. Y es verdad que al final hemos desvinculado el beneficio, que es la retribución del capital y del empresario, y los salarios, y van cada uno por un lado. Entonces, y que es verdad también que el salario no puede tener un alcance confiscatorio de los beneficios, en el sentido de decir, no, yo tengo que mantener el salario, mi nivel salarial, con independencia de que la empresa esté en pérdida o haya que irla vendiendo a cacho. Pero lo que la doctrina social plantea precisamente es el camino de decirme, mire ustedes, que tienen ustedes que caminar juntos. Es decir, que salarios y beneficios deberían ir por el mismo camino.
y ganamos menos, pero ganamos menos todos. Igual que cuando se gana más, ganamos más todos en función de esa productividad, ¿no? Pero bueno, yo te digo, yo tampoco soy economista, no soy técnico, aquí veis algunos que a lo mejor tenéis soluciones, aunque últimamente dicen que los economistas lo que hacéis muy bien es describir el pasado, pero bueno, a lo mejor hay, y tampoco eso, y a lo mejor hay eso, es decir, yo reconozco que eso es complicado. Pero hay un concepto anterior incluso que yo creo que también es una aportación de la doctrina social que tenemos que hacer. Hemos llegado al sumum de las posibilidades de consumo y de producción, hacemos de todo y cada vez mejor y cada vez para que dure menos tiempo y cada vez con más necesidad de sustitución y bueno, y los ordenadores ya antes eran las lavadoras y esas cosas, pero los ordenadores te dicen, nada, si a los 2 años se le ha estropeado no lo lleva a arreglar, aunque esté garantía, le interesa más comprarte otro, con lo cual tienes que tener información de respaldo en 40 sitios por si acaso. Tendríamos que definir, tendríamos que aquilatar, tendríamos que ajustar la vida a ese concepto de lo que realmente son necesidades humanas, ¿eh? Para decir, vamos a ver, cuando se está hablando de que el salario tiene que ser un salario suficiente para cubrir las necesidades y la retribución del capital yo creo que debería ser suficiente también para cubrir las necesidades, ¿a qué necesidades nos estamos refiriendo? ¿Qué son realmente necesidades en determinados contextos, ¿no? Pues a lo mejor eso nos ayuda también a descubrir que hay posibilidad de seguir produciendo, de seguir trabajando, de seguir retribuyendo para hacer frente a las necesidades y a una vida digna. Entonces, son conceptos que hoy en nuestro mundo también han perdido ciertos referentes, ¿no? y que a lo mejor en determinados contextos hablar de necesidades, Alfonso ponía brevemente el ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que está en el libro del trabajo humano, principio de vida, para una madre de África darle leche a su hijo es una necesidad y eso no lo niega nadie. Pero él ponía como ejemplo, dice, pero a mi hija de adolescente tener un móvil determinado es una necesidad, porque si no tiene un móvil que hace determinadas cosas, está excluida socialmente del grupo de amigos, ¿eh? Empieza a tener un cierto nivel de imaginación social. Las necesidades indudablemente son de muy distinto nivel. Pero bueno, a lo mejor podemos concluir en que el móvil ha llegado a ser necesidad, ¿no? Para la hija de Alfonso y para muchos de nosotros, a lo mejor. Bien, el tema, sí, hay varias palabras pedidas. Afortunadamente en la sala pues hay algunos que se tienen que enfrentar, digo afortunadamente desde el punto de vista de la experiencia que pueden proporcionarnos, ¿no?, a lo que es contratar y retribuir, ¿no? Bien, Jorge tiene la palabra. Sí, yo dos aspectos. Uno que casi con lo que acaba de decir Fernando está ya finiquitado, pero hacer referencia a que entendemos por necesidades, por nivel de vida digno, y contrastarlo eso con algo que para nosotros es fundamental, que es prosperidad vital desde el punto de vista cristiano, y que me parece que muchas veces también cada uno de nosotros olvidamos. Este era un aspecto en el que no existía. Lo que es indudable es que en estos años de crisis todos nos hemos vuelto más pobres, nos guste o no nos guste. El Estado español es más pobre, las empresas son más pobres y tienen necesidad de financiación, y los trabajadores de una manera u otra han visto reducido proporcionalmente su salario con respecto al IPC, por más que todavía se siga empleando el IPC como criterio de actualización salarial, pero también todos los convenios contemplan el descuelgue de la empresa por necesidades objetivas, y eso cada día está más puesto en práctica y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí el tema es que aceptemos que somos más pobres, por lo tanto que el nivel de vida debe bajar, que aceptemos algo que parece que no queremos aceptar tampoco, que es trabajar menos para trabajar más gente. Es decir, hay muchos seres de extinción, pero de extinción de contratos de trabajo, pero pocos seres de reducción de jornada. Yo creo
es algo que el movimiento sindical no ha defendido. Ellos sabrán por qué, ¿no? Y me parece que es otra vía que desde nuestra esencia cristiana debemos defender, ¿no? Yo, desde luego, cuando te oía, Fernando, presentar temas tal como los presentado, yo tenía que estar pensando y contrastando con la ponencia última de ayer, ¿no? Y entonces yo digo, las grandes dificultades que vamos a tener para ir intentando sensibilizar y poner en práctica en momentos de crisis la doctrina social de la Iglesia. Bien, ahora contesta después. Marta. No sé si va Marta. Si hay alguna última palabra, que lo diga para cerrar el bollo después. Buenos días. Acércatelo, Marta. Fernando. Acércatelo. Gracias, Fernando, por la intervención, pero también agradezco al anterior interviniente que ha contado su situación personal, porque creo que es fundamental respecto al tema de la fijación del salario y, por lo tanto, que está lógicamente determinando los beneficios, la idea del beneficio, que se hable de situaciones concretas, de la realidad concreta, del contexto actual. Pues, por ejemplo, en España, pues la mayor parte del tejido empresarial pues son pymes, son autónomos, son cientos de miles que se encuentran en una situación en la que, bueno, pues tienen muy pocos trabajadores, 4 o 5, pues por eso me parece muy interesante esa intervención, ¿no?, de caso personal, porque lo que hay que preguntarse es a quién retribuye ese beneficio, ¿no? Y claro, el beneficio teóricamente es una variable de ajuste, ¿no? Se enfrentan ingresos, costes y está sujeta a incertidumbre, ¿no? O sea, no es una remuneración contractual. Entonces, claro, hay situaciones de cientos de miles de personas que se encuentran que si la situación como la actual, de crisis, pues va mal, es que el tema es ese, no es tan fácil decir, no es justo que se resientan los salarios como consecuencia de que disminuyan los beneficios, ¿no? Hay que ver la situación, ¿no?, concreta, es decir, no se puede generalizar. Y eso por un lado, y por otro lado, con respecto a lo del liberalismo económico, que la doctrina social de la Iglesia pues es totalmente contraria, yo creo que eso es muy complicado decirlo así, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, pues, no sé, en la Centésimos Años, cuando interviene Juan Pablo II, hay un párrafo que dice, bueno, pues lo tengo aquí, me lo han prestado, y dice lo siguiente. Dice, la respuesta es compleja. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana del sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. No hay que el capitalismo se está refiriendo al liberalismo económico, aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado, simplemente de economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico, bueno, pues lo que decía ayer, por ejemplo, en la intervención señor Pizarro, que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. De hecho, luego, en el número 43, pues dice que la propia doctrina social reconoce la positividad del mercado y de la empresa, pero al mismo tiempo indica que estos han de estar orientados hacia el bien común. Encuentro que la clave es esa. El mercado es un instrumento. ¿Hacia qué se orienta? Si se orienta al bien común, por supuesto, ya no estamos hablando de un liberalismo individualista. Ese también, Benedicto XVI, por ejemplo, en el prólogo a un libro de Marcelo Pera, lo decía, ¿no? Es decir, ese exacerbado individualismo es lo que determina que ese liberalismo sea contrario a la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que la clave es esa, ¿no? La orientación al bien común. Es que concepciones de liberalismo hay muchas, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente esa Goyo, y con eso cerramos porque necesitamos un periodo de descanso entre las 11:30. La Centésimos Años también dice que el salario justo es la verificación auténtica, la verificación clave
de la justicia de todo un sistema socioeconómico y de su funcionamiento. Claro, si nos vamos fijando en cosas particulares, una empresa, otra empresa, pero el problema está en que quizás todo esto tenía que estar regulado a nivel de todo el sistema. Es decir, el sistema, para todos estos casos particulares y todo esto, tenía que funcionar de otra manera que solucionara bien los problemas. Porque el problema es que el salario justo es la verificación clave de todo el sistema y de su funcionamiento. Por tanto, tendría que haber una regulación también general de todo el sistema, de cara a estos problemas del salario. Bien, su impresión, pero... Sí, vamos, las tres cosas. Decía, tú sabes más de economía que yo, así que no te voy a contar, estamos de acuerdo, pero yo estoy más con Goyo. Es decir, indudablemente, teniendo en cuenta casos particulares que yo creo que es decir, que al final estamos hablando de personas, y de situaciones personales, y yo creo que esa es una clave que la doctrina social también nos da. Es decir, incluso en este debate no se trata de decir, pues venga, más beneficio, menos salario, tal cuantía, tal. Estamos hablando de personas, y eso es lo que nos dice la doctrina social. Poner a la persona y poner a sus necesidades, sea el trabajador o sea el empresario, el que pone el trabajo, el que pone el capital, en el centro del sistema económico, es el camino de humanización. Y esto decía Goyo. Y lo que nos dice, en definitiva, una retribución u otra, dónde está la justicia de ese sistema, ¿no? Entonces, yo creo que esa cita que es de Sierra Bravo, yo la sostengo con esas matizaciones. Es decir, yo creo que es contrario a la teoría económica, dice él, de la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, la sostengo con esas matizaciones y hasta la hora de tomar el café. Tampoco a porfiar hasta la muerte, pero apostar ni un duro. O sea que es contrario en el sentido de que está planteando esa clave individualista. Y esa clave individualista es contraria a la esencia de la dignidad y de la constitutiva del ser humano, que somos seres sociales, es decir, no podemos desvincularnos. Pero bueno, eso es para hablarlo y todo eso. Lo decía Jorge, yo tenía citado, pero bueno, por no alargar, yo creo que ese camino de trabajar menos para trabajar todo se inició, se planteó, es verdad que no por el movimiento sindical, pero por ejemplo la OA inició hace unos años una campaña sobre el reparto del trabajo. Hay un libro interesante sobre ese tema que se llama precisamente Trabajar menos para trabajar todo, de Guy Aznar, del año 94, y la Comisión de Pastoral Social de la conferencia, en ese documento que ayer salió citado del 94 también, de crisis económica, responsabilidad moral, ya decía que entre los caminos a recorrer está la necesidad de una justa redistribución del trabajo que se está convirtiendo en un bien escaso. Entonces, bueno, yo creo que hay caminos para recorrer. Se puede trabajar menos, podemos vivir con las necesidades atendidas, podemos permitir que trabajemos todo, y además hay una cosa que siempre denunciaban, por ejemplo, los Santos Padres y la Escritura, es decir, el trabajo no es el fin de la vida, no vivimos para trabajar, tenemos que trabajar para vivirlo, con lo cual hay que dejar espacio también a la posibilidad de vida, ¿no? Muy bien, pues